Buenos días, soy la estudiante de enfermería Brenda Valentina Rangel Góngora y el día de hoy les presentaremos el tema del control prenatal. Vamos a explicar lo principal acerca del control prenatal y su importancia. Empezaremos con ¿qué es el control prenatal? Bueno, el control prenatal es un conjunto de acciones que involucra una serie de visitas de parte de la embarazada a la institución de salud y a la respectiva consulta médica, con el propósito de vigilar la evolución del embarazo, detectar tempranamente riesgos, prevenir complicaciones y preparar a la paciente para el parto, la maternidad y la crianza. El control prenatal debe ser precoz, periódico, completo y de calidad, de amplia cobertura, siendo ofrecido a la mayor población posible y garantizando su fácil accesibilidad. ¿Cuáles son los principales objetivos del control prenatal? El tamizaje, tratamiento y vigilancia de la evolución de patologías como hipertensión arterial, diabetes gestacional, sífilis, infección de vías urinarias, infección por VIH, malnutrición, carencia de vitaminas y micronutrientes. La evaluación de factores de riesgo, detección y manejo de complicaciones obstétricas como cicatrices uterinas, presentación anormal, ruptura prematura de membranas, preeclampsia, sangrado del embarazo, etc. También la prevención sistemática de enfermedades como tétanos neonatal y materno, anemia y transmisión de VIH. Y también la elaboración de un plan de acción previo al parto. La periodicidad del control prenatal va a depender del grado de riesgo obstétrico evaluado en el primer control. Parte de la labor del personal de salud va a ser promover que la embarazada de bajo riesgo reciba como mínimo 5 consultas prenatales, iniciando preferentemente en las primeras 8 semanas de gestación y o prueba positiva de embarazo, atendiendo aproximadamente al siguiente calendario. Cabe resaltar que durante estas consultas prenatales, los procedimientos que se van a realizar pueden ser repetidos, es decir, que se pueden repetir desde la primera hasta la octava semana. Van a haber procedimientos entre estas citas en las que algunos procedimientos se van a agregar o van a ser prescritos por el médico. La primera consulta se debe realizar aproximadamente entre la sexta y la octava semana de gestación. En esta se va a elaborar y registrar la historia clínica en un expediente, en un carnet perinatal o la guía básica para la mujer embarazada. Se va a realizar la identificación de la embarazada. Esto va a ser mediante un interrogatorio que se le va a realizar a la misma. Se va a realizar el diagnóstico del embarazo por método clínico y de laboratorio, es decir, por una prueba inmunológica de embarazo en orina o suero. Se van a identificar los posibles riesgos, incluyendo los factores. Se va a realizar una exploración física completa, que incluya signos vitales, peso, talla y evaluación del estado nutricional. Se va a hacer una exploración bucodental, mamaria, auscultación cardíaca materna, medición del fondo uterino y de la frecuencia cardíaca fetal en su caso, así como una toma de una citología cérvico-vaginal. Se va a aplicar la primera dosis de toxoide antitetánico, es decir, se va a aplicar la vacuna del tétanos. Se va a solicitar los siguientes exámenes de laboratorio: una biometría hemática completa, un grupo sanguíneo y factor RH, una glucosa en ayuno, una creatinina, ácido úrico y un examen general de orina. Se van a realizar pruebas de laboratorio para detectar sífilis en la embarazada y prevenir la sífilis congénita. También se van a realizar exámenes de gabinete pertinentes. Estos se van a realizar de acuerdo a la valoración clínica y evolución del embarazo y se puede solicitar un estudio de ultrasonido. Se van a hacer recomendaciones nutricionales, es decir, una dieta balanceada y variada de acuerdo a las preferencias de la paciente. Se debe utilizar el índice de masa corporal para calcular la ganancia de precio apropiada. En esta primera consulta también se va a hacer una prescripción de 0.4 miligramos de ácido fólico y de micronutrientes durante todo el embarazo, esto para prevenir defectos del tubo neural del bebé. Durante la segunda consulta, que se debe realizar entre la semana 10 y la semana 13.6 de gestación, se va a realizar un tamizaje prenatal oportuno. Estos estudios no implican una intervención directa sobre el útero o sobre el feto, sin embargo nos van a ayudar a determinar si el embarazo se encuentra en riesgo o si el feto es portador de algún padecimiento. También se va a realizar un ultrasonido, por el cual se va a establecer la vitalidad, la edad gestacional y el número de fetos que se están gestando.
Se va a hacer una búsqueda intencionada de factores de riesgo y posibles complicaciones de acuerdo con los lineamientos y guías de prácticas de clínica vigentes. Se va a permitir a la embarazada exponer sus dudas y sus síntomas, y nosotros como personal de salud debemos aclarar las dudas con lenguaje comprensible y tomar en cuenta todos los signos y síntomas que manifieste la paciente. También se va a hacer un interrogatorio dirigido buscando datos de alarma en el embarazo. Se van a identificar signos y síntomas de urgencia obstétrica, se van a realizar mediciones, registro e interpretación de peso, talla, presión arterial, temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, crecimiento del fondo uterino y frecuencia cardíaca fetal. Se va a realizar la interpretación y valoración de los resultados de exámenes de laboratorio y estudios de gabinete que fueron solicitados en la entrevista previa. Se va a proporcionar información completa a la embarazada y a sus familiares sobre signos y síntomas de alarma que ameriten una atención inmediata. Se va a proporcionar a la persona embarazada un carnet perinatal, cartilla o guía básica para la mujer embarazada con datos actualizados de acuerdo a la consulta. Se va a proporcionar información que destaque la importancia de la lactancia materna exclusiva, la planificación familiar y signos de alarma durante el embarazo. Y por último se va a hacer un Doppler de arterias uterinas. Este es un método de diagnóstico no invasivo que utiliza el sonido de alta frecuencia para estudiar el flujo sanguíneo y también resulta útil para evaluar la circulación uteroplacentaria. La tercera consulta se debe realizar entre la semana número 16 y la semana número 18 de gestación. En esta se va a aplicar la segunda dosis de toxoide antitetánico, se va a realizar un tamizaje prenatal oportuno, se va a realizar un ultrasonido para evaluar el progreso de la anatomía y detectar riesgos de aneuploidía, se va a hacer una búsqueda intencionada de los factores de riesgo y posibles complicaciones, se va a permitir a la embarazada exponer sus dudas y síntomas y se le va a proporcionar consejería. Se va a hacer un interrogatorio buscando los datos de alarma, se van a identificar signos y síntomas de urgencia obstétrica, se va a realizar medición, registro e interpretación de los datos ya mencionados. También se va a realizar una interpretación y valoración de resultados de exámenes de laboratorio y de gabinete que fueron solicitados en la consulta anterior. Se va a proporcionar información completa a la embarazada y a sus familiares sobre signos y síntomas de alarma. Se va a proporcionar a la gestante el carnet perinatal actualizado de acuerdo a la consulta. Se va a proporcionar información que destaque la importancia de la lactancia materna, la planificación familiar y signos de alarma durante el embarazo. Y por último se va a volver a realizar un Doppler de arterias uterinas. La consulta número 4 se debe realizar aproximadamente en la semana número 22 de gestación. En esta se va a realizar un tamizaje prenatal, un ultrasonido, la búsqueda intencionada de factores de riesgo y posibles complicaciones. Se va a proporcionar consejería a la embarazada de acuerdo a sus dudas y síntomas, un interrogatorio buscando los datos de alarma, identificación de signos y síntomas de urgencias obstétricas, medición, registro e interpretación de los datos ya mencionados, interpretación y valoración de los resultados de exámenes de laboratorio y estudios de gabinete solicitados en consultas anteriores. Se va a proporcionar información completa a la embarazada y a sus familiares. Se va a proporcionar el carnet perinatal actualizado de acuerdo a la consulta e información que destaque la importancia de la lactancia materna exclusiva, la planificación familiar y los signos de alarma durante el embarazo. Por último, también se va a realizar un Doppler de arterias uterinas. La quinta consulta se realiza en la semana número 28. En esta se va a realizar pruebas de detección de diabetes gestacional entre la semana 24 y 28. Se va a realizar un ultrasonido, la búsqueda de factores de riesgo y posibles complicaciones, una serología para la detección de hepatitis B, se va a proporcionar consejería a la embarazada, se va a hacer un interrogatorio buscando los datos de alarma en el embarazo, la identificación de signos y síntomas de urgencias obstétricas, la medición, registro e interpretación de los datos ya mencionados, interpretación y valoración de resultados de exámenes de laboratorio y estudios de gabinete solicitados en consultas anteriores. Se va a proporcionar información a la embarazada y a sus familiares. Se va a proporcionar el carnet perinatal actualizado de acuerdo a la consulta e información que destaque la importancia de la lactancia materna exclusiva y la planificación familiar. Se va a realizar un Doppler de arterias uterinas, un estudio de glicemia postprandial y un COMS indirecto en RH negativo.
Este último estudio se hace con la intención de verificar que el grupo sanguíneo del feto sea compatible con el de la madre. La sexta consulta se realiza aproximadamente en la semana número 32 de gestación. En esta se va a realizar un ultrasonido evaluando el crecimiento, la presentación del feto y el estado de la placenta. Se va a hacer la búsqueda intencionada de factores de riesgo y posibles complicaciones. Se va a proporcionar consejería a la embarazada de acuerdo a sus dudas y síntomas. Se va a realizar un interrogatorio buscando los datos de alarma, la identificación de signos y síntomas de urgencias obstétricas, la medición, registro e interpretación de las medidas ya mencionadas, la interpretación y valoración de resultados de exámenes de laboratorio y estudios de gabinete solicitados en consultas anteriores. Se va a proporcionar información completa a la embarazada y a sus familiares. Se va a proporcionar el carnet actualizado de acuerdo a la consulta. Información que destaca la importancia de lactancia materna exclusiva y planificación familiar. La consulta número 7 se realiza en la semana 36 de gestación. En esta se va a realizar un ultrasonido, la búsqueda intencionada de factores de riesgo y posibles complicaciones. Se va a proporcionar consejería a la mujer embarazada. Se va a hacer un interrogatorio buscando los datos de alarma, identificación de signos y síntomas de urgencias obstétricas, la medición, registro e interpretación de medidas ya mencionadas, la interpretación y valoración de los resultados de exámenes de laboratorio y estudios de gabinete solicitados en consultas previas. Se va a proporcionar información completa a la embarazada y a sus familiares. Se va a proporcionar el carnet perinatal actualizado de acuerdo a la consulta. Información que destaque la importancia de la lactancia materna exclusiva, la planificación familiar y por último un cultivo de Streptococcus B con doble toma perianal y vaginal. Esto nos permite detectar este tipo de bacterias en la mujer embarazada y prevenir posibles contagios al momento del parto. La octava y última consulta se realiza entre las semanas 38 y 41 de gestación. En esta se va a realizar un ultrasonido valorando el crecimiento, presentación del feto y el estado de la placenta. Se va a hacer una búsqueda de los factores de riesgo y posibles complicaciones. Se va a proporcionar consejería a la embarazada de acuerdo a sus dudas y síntomas. Se va a hacer un interrogatorio buscando los datos de alarma, la identificación de signos y síntomas de urgencia obstétrica, medición, registro e interpretación de los datos ya mencionados, la interpretación y valoración de resultados de exámenes de laboratorio y estudios de gabinete solicitados en consultas previas. Se va a proporcionar una información completa a la familia y a la embarazada sobre signos y síntomas de alarma. Se va a proporcionar actualizado el carnet perinatal de acuerdo a la consulta y se va a proporcionar información que destaque la importancia de la lactancia materna exclusiva de la planificación familiar. Esperamos que el video les haya servido de ayuda y recuerden que toda mujer embarazada tiene derecho a recibir atención de salud en cualquier institución de salud, sea derechohabiente o no.